de esfuerzo. Lleva una alimentación saludable en frutas, frutos secos y proteínas. Ese día, lo habitual en ella, antes de comenzar su carrera de larga distancia, estaba con dolor menstrual, pero tomó AINES vía oral. A su llegada, Telma presenta angioedema labial, disnea, mareos, náuseas, hipotensión y sudoración. ¿Qué piensa que le pasó a la pobre Telma? Shock anafiláctico. Una anafilaxis aparentemente. ¿Y a qué puede estar presentando esa anafilaxis? Al aire, que es lo más probable, ¿no es cierto? Entonces se trasladó a urgencias a un centro de salud, fue valorada inmediatamente, presentó las buderías o P15, se administró adrenalina, corticoides, antihistamínicos endovenosos, seroterapia y oxígeno. Una vez estable, ya la trasladaron a un hospital para una observación de 12 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron con Telma? Estábamos hablando de un choque anafiláctico. ¿Ya? Anafilaxia, muchas veces nosotros podemos presentar anafilaxia o los pacientes pueden presentar anafilaxia alérgica. O sea, pueden tener rash cutáneo. Esto no significa que el paciente entre en choque, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de una alergia que fue más allá y la paciente empezó a descompensarse hemodinámicamente, ¿ya? Entonces lo primero que tendríamos que hacer en el manejo de un choque, ustedes saben que siempre es oxigenación, ¿ya? A diferencia del choque cardiogénico, los choques que vamos a ver ahora se manejan con doble vía periférica. O sea, el segundo paso es control del medio interno con seroterapia. En este caso, cristaloides, ¿no es cierto? Doble vía periférica, normalmente son doble vía venosa en ambos miembros superiores si no están afectados, lógico. Siempre vamos a querer que la vía sea corta y de grueso calibre, porque tenemos una vía central, yo siempre les digo, por ejemplo, una vía central normalmente es triple lumen o un doble lumen, que son delgaditos. Si vemos el lumen, vamos a ver que esta es la vía. Si tenemos un doble lumen, va a estar así. Si tenemos un triple lumen, va a estar así. Entonces, cada lumen es una manguerita dentro de la vía central. Entonces, prácticamente cada lumen sería del grosor de un cabello, o sea, sería muy delgadito. Y es largo, el recorrido es amplio hasta llegar al acceso venoso como tal. ¿No es cierto? Si lo ponemos en subclavia, tiene que pasar largo trayecto en las yugulares hasta llegar a la aurícula, que es donde está, y poder eliminar la sustancia que estamos administrando. Sí, normalmente nosotros usamos para vasopresores medidas antiedema como las soluciones hipertónicas, correcciones de potasio, pero si ustedes notan, nosotros vamos a hacer los vasoactivos 5 ml hora, 10 ml hora, 20 ml hora, 25 como máximo, que esa es nuestra dosis tope, a diferencia de que estemos pasando líquidos en un paciente con choque. Un paciente con choque vamos a tener que pasar 2000 ml stat, que por una vía central se va a hacer demasiado lento. Por eso, doble vía periférica. A diferencia del choque cardiogénico, normalmente estos tipos de choques se manejan solo con noradrenalina como vasoconstrictor periférico para aumentar la presión. ¿Ya? Muy rara vez afectan el ionotropismo y cronotropismo cardíaco como para que necesitemos algo más, o butamina o manejarlos con dopamina. Pero ahí vamos viendo cuál sería nuestro vasoactivo de elección según el choque que nos toque. Hablando de un choque anafiláctico, vamos a empezar con los distributivos. En los distributivos nosotros tenemos séptico, el anafiláctico y el neurogénico, que es el que vamos a ver hoy. ¿Ya? Choques distributivos. Los obstructivos normalmente son los que vemos en la parte quirúrgica, cirugía. ¿Cuáles serían los choques obstructivos más frecuentes? Ya los han visto seguro.
taponamiento cardíaco, miomotoras, esto nos puede causar choques obstructivos. El cardiogénico ya lo vimos nosotros, ya está, dimos examen de esto. Y el siguiente choque sería el hipovolémico, que ustedes también ya lo saben manejar, porque saben manejar cristaloides, coloides y hemoderivados, ¿no es cierto? Ahora nos falta ver los distributivos. En los choques distributivos, el primero que estamos viendo es el anafiláctico, ¿no? ¿Qué es un choque distributivo? El distributivo resulta de una disminución de la resistencia vascular sistémica con distribución anormal, o sea, disminuida irregular del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando una inadecuada perfusión en los tejidos. ¿Ya? Como les decíamos, tenemos anafiláctico, neurogénico y sistémico. En el choque anafiláctico, este tipo de shock es consecuencia de la reacción alérgica exagerada de un antígeno. ¿Cuáles son los antígenos que nos pueden causar alergia? Antibióticos, los más comunes en nuestro medio, por el trabajo, anestésicos locales, contrastes yodados, antiinflamatorios no esteroideos como en el caso de Telma, hemoderivados, venenos animales, algunas hormonas como insulina, CTH, vasopresina, dextranos, analgésicos narcóticos, protamina, hierro, parenteral, heparina o determinados alimentos que todos saben que pueden producir alergia, ¿no es cierto? ¿Pero qué es? En el shock anafiláctico, como dijimos, es una reacción alérgica, pero el paciente ya está hemodinámicamente inestable, con signos de hipoperfusión, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener en el paciente es taquicardia, ¿no es cierto? Sudoración, cianosis central periférica, malestar general y como es característico de una anafilaxia, la clínica es un poquito más aparatosa porque los pacientes llegan a estar así, ¿no? Con algún rash cutáneo, edema, angioedema. Aquí ya vemos que está hasta afectando la vía aérea. Entonces, es un poquito más llamativo, se podría decir, igual que el hipovolémico, con la pérdida de sangre se llama la atención, ¿no es cierto? Pero para que un antígeno nos produzca un choque, porque como les digo, puede un antígeno producirnos alergia, pero para que llegue a producir choque necesitamos que esté desensibilizado el cuerpito. Significa que generalmente para que se produzca una reacción anafiláctica es necesario previamente la exposición del antígeno que induzca la producción de IgE. ¿Ya? O sea, tenemos antecedentes de administración de esta sustancia. Entró al cuerpito del paciente. Por ejemplo, la penicilina que ataca en Azusa y el uso es indiscriminadísimo. O los hemoderivados. Entonces, que le pusimos al paciente, en esta oportunidad el paciente está tranquilo, pero al cuerpito no le gustó. Dice, no me gusta. Entonces lo va a almacenar en la superficie de los basófilos, mastocitos tisulares, ya sea en el tracto gastrointestinal, respiratorio y piel. ¿Por qué gastrointestinal? Porque si lo fumamos vía oral, o sea, iba a estar almacenado en la memoria de los mastocitos cuando tomemos ese antibiótico o comamos ese alimento que no nos hace bien, va a decir, este no me gustó la otra vez, así que esta vez me pongo a renegar y me voy a rebelar y voy a bloquear el sistema así como un masista y voy a hacer que reaccione. Pero no me gusta, no tienen por qué darme y empieza a tener una cascada inflamatoria. Si nosotros lo inhalamos, igual. Si le colocamos en la piel alguna sustancia que no nos gusta tópica, ya sea shampoos, cremas, igual la piel va a decir, esto no me gustó la anterior vez, entonces me está poniendo, ahora me pongo a protestar y le voy a causar una inflamación. Hay memoria. Esto significa que muy pocas veces al primer contacto el paciente va a tener una reacción, ¿ya? No significa que no la tenga, hay sustancias que sí producen reacción al primer contacto que ahorita vamos a hablar, pero el 90% de las sustancias necesita que haya almacenado en la memoria del cuerpo del paciente el que no le gusta, o sea que ya haya alteración, producción de IgE respecto y va a activar la IgE, ¿ya? Cuando esta exposición al antígeno se repite, se unen los anticuerpos a la IgG, que es la memoria, ¿no es cierto? Estaban unidos previamente los basófilos, que ya habíamos hablado, en la sangre, los mastocitos tisulares, piel, tejido respiratorio y digestivo,
y va a provocar la liberación de los mediadores de la cascada de la inflamación. Entonces ya dijo, ya le recibí otra vez esta sustancia, como dije, no me gusta, ahora protesto y lo inflamo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces les va a llegar a la consulta médica, ¿usted tiene alergia a algún analgésico antiinflamatorio? No te va a decir. ¿Le han puesto alguna vez penicilina? No siempre me ponen, así que no me produce alergia. Y ahí, no. O sea, lo más probable es que esta vez te toque. O sea, que le pongas la penicilina y sí le produzca alergia porque ya está desensibilizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vas a tener más cuidado? ¿Cuando es la primera vez o cuando es la segunda o tercera? Entonces, probablemente con la segunda, tercera o cuarta. ¿No es cierto? Porque ya el cuerpito va a saber que eso no le gusta. ¿Ya? Entonces, ya va a empezar a producir alergia. Pero, muchas veces, esta cascada de inflamación va a ir más allá. O sea, por cierta circunstancia el paciente no va a tolerar esa anafilaxia y va a ir más allá, donde como consecuencia va a haber alteración de la permeabilidad capilar, sistémica y pulmonar. El paciente empieza a tener signos respiratorios, edema agudo del pulmón, se empieza a edematizar la vía aérea superior, vasodilatación arterial generalizada. O sea, si hay vasodilatación, ¿cómo va a estar la presión? Empezar a bajar, ¿cierto? Hipotensión arterial por consecuencia. En un caso severos, isquemia miocárdica. O sea, si ya tenemos isquemia, ese corazoncito nos va a estar fallando de más. Por lo tanto, el paciente va a entrar en choque anafiláctico. La hipotensión se explica porque hay una disminución de la precarga debido a la hipovolemia que está presentando, más la vasodilatación, la disminución de la poscarga por la disminución de la resistencia por esta vasodilatación y la disminución miocárdica por la isquemia. El paciente empieza a hacer más y más choque. Se va a empezar a hacer un círculo vicioso, ¿no? Hipotensión, choque, hipotensión, choque. Y va a empezar a tener falla de los órganos. Y el primer órgano que va a fallar cuando el paciente entra en choque es el riñón. Entonces empieza a tener disminución en el rango de la diuresis, se sigue sobrecargando el paciente, aumenta el edema, aumenta la sobrecarga, aumenta la dificultad respiratoria y empieza, ¿no?, a complicarse el paciente, como que todo paciente en choque. Entonces, tenemos sustancias también que nos pueden producir anafilaxia a la primera administración, como los contrastes yodados, que no necesitamos que haya desensibilización, o sea que los receptores de los masocitos basófilos, sin que hayan sensibilizados, pueden tener reacción. Entre este tipo de sustancias también tenemos el suero antirrábico, el suero antiofídico, porque están inoculados en proteínas de animales. O sea, ¿cómo producen el suero? Siempre les digo, ¿no? Cualquiera de estos antídotos, ya sea de la rabia, el veneno de las serpientes, de la viuda negra, de los alacranes, lamentablemente lo inoculan en otro animal. El animal más frecuente que se inocula es el caballo, ya por la resistencia de esto. Entonces le ponen el veneno a ellos, los caballos se vuelven como el portador pasivo, y el suero del caballo lo sacan y eso es el suero antirrábico que nos ponen, que es suero del caballo, prácticamente llenito de proteínas. Entonces por eso es altamente alergénico, al igual que los contrastes yodados y muchos hemoderivados que pueden producir alergia por el alto contenido de proteínas sin que esté desensibilizado, pero porque el cuerpito va a reaccionar a esa proteína, ¿me entiende? Como dijimos, los signos y síntomas, lo primero que el paciente va a tener es ansiedad porque va a estar con el prurito mineralizado, porque a nadie le gusta. La urticaria le va a producir falta de aire, sobre todo si ya está comprometiendo vía aérea, náuseas, vómitos, como dijimos, el angioedema, la dificultad respiratoria, va a haber hipotensión y taquicardia, que son los primeros signos, ¿no? En el manejo inicial, siempre la vía aérea es lo primero que vamos a manejar, porque si estamos hablando de un paciente que tenía angioedema, edema de glotis, no vamos a esperar a colocarle los corticoides y el ibuprofeno. O sea, lo primero que tenemos que manejar es la vía aérea. ¿Qué es lo que queríamos?
En el mejor de los casos, intubación orotraqueal, si no está muy obstruida esa vía aérea. Pero si ya está obstruida, vamos a hacer una cripo y posteriormente una tráquea, ¿no es cierto? Porque no va a pasar el tubo orotraqueal por las cuerdas vocales, porque ya van a estar todas cerradas. Entonces, protegemos la vía aérea, la doble vía periférica, porque necesitamos alta dosis de líquidos no venosos, de preferencia cristaloides. Y una vez que se haya estabilizado, vamos a pasar epinefrina en una dosis de 0,5 a 1 ml endovenoso, endotranqueal o subcutáneo, dependiendo de la vía que tengamos. ¿Ya? Hidrocortisona con una dosis de ataque de 500 miligramos endovenosos y mantenimiento 100 miligramos cada 6 horas. Y beta-agonistas, broncodilatadores, en el caso de que hubiera broncoespasmo, que estemos además acompañando a broncoespasmo en el cuadro de choque anafiláctico. ¿Ya? Muy pocas veces este tipo de choque va a ser necesario el uso de drogas vasoactivas, pero si usáramos droga vasoactiva porque el paciente no está respondiendo a la epinefrina, a la hidrocortisona, al uso de los líquidos endovenosos, y es más, nosotros le dimos líquido, pero ya tenemos signos y signos de sobrecarga y el paciente todavía sigue con presión baja, necesitamos drogas vasoactivas. ¿Cuáles serían mis primeros signos de sobrecarga? De líquido, que ya le di suero y ya está sobrecargado. ¿Cómo? No. Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a empezar a escuchar estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Si el paciente no los tenía, luego empiezan a aparecer, ya se está sobrecargando. Después viene el edema, cuando ya de verdad es demasiado la sobrecarga. ¿Ya? Entonces si vemos que está con esos signos de sobrecarga y aún sigo hipoteso, pero ya no le puedo hacer más líquido porque probablemente lo lleve a que se edematice, a que empiece a hacer tercera espacio, entonces ya necesito usar drogas vasoactivas. ¿Qué vasoactivo usaríamos? Metoprolol. No, eso es un vasodilatador. La dopamina. Ajá. Si nos está produciendo una vasodilatación, entonces, ¿qué necesitamos? Algo que nos produzca. Si tenemos una vasodilatación generalizada, necesitamos algo que produzca una vasoconstricción, ¿no es cierto? Para que suba la presión arterial. Entonces, ¿cuál sería? Noradrenalina, el medicamento de elección. Solo si no hay respuesta a los líquidos endovenosos, a los cristaloides. ¿Ya? Choque neurogénico. El choque neurogénico puede estar producido por lesiones anatómicas del sistema nervioso simpático a nivel o superior de la T6 o una disfunción del mismo provocada por fármacos, bloqueos farmacológicos del cerebro. Si tenemos lesiones anatómicas, las más frecuentes, ¿cuáles serían? Los traumatismos raquimedulares, ¿cierto? Y si tenemos una disfunción por fármacos, los bloqueos, ¿no? Anestesia, lo más frecuente. Entonces, o tenemos trauma o tenemos iatrogenia, ¿ya? Entonces, sí o sí hay lesiones del sistema. Muchas veces también puede ser secundaria a una infección a ese nivel, a nivel del foco del sistema nervioso central, pero no tantas veces. Entonces, está provocado por una lesión medular por el sistema nervioso central, disrupción de integración simpática de vasos y corazón y una pérdida cíclica del sistema nervioso central con pérdida de control de la vasodilatación. O sea, si pérdida de control de la vasodilatación, ¿qué va a pasar? Ahorita vemos. Las neuronas simpáticas de la médula toracolumbar reciben estímulos del tronco cerebral para mantener reflejos cardioacelerador y vasoconstrictor. ¿Ya? O sea, son los que manejan prácticamente la aceleración cardíaca y la vasoconstricción. ¿Ya? Por eso, normalmente lo manejamos con neurotransmisores, no como la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Entonces, si está alterado o la seccionamos por un traumatismo craneoencefálico o le hicimos una punción lumbar muy elevada, por ejemplo, supratecales cuando están con edema cerebral, raquimedular alta en los pacientes obesos, hay alta probabilidad de no poder hacer raquimedulares bajas, hay alta probabilidad de lesión del sistema nervioso central.
va a haber alteración cardioaceleradora y vasoconstrictora. ¿Qué va a pasar? Es en el único tipo de choque que vamos a tener, porque el primer signo vital que se altera en los choques es la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aquí va a bajar, porque no vamos a tener regulador de la cardioaceleración. No va a pasar ese regulador por la médula hasta el corazón, se puede decir. Y si no vamos a tener vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión arterial? También, ¿no es cierto? Ya. Sabiendo eso, en el otro usábamos noradrenalina. En este caso sería ideal por el hecho de que en la dopamina tenemos los dos, ¿no? Tenemos cronotropismo y vasoconstrictor. ¿Podemos usar noradrenalina dobuta para tener esta función? También, no está mal, cualquiera, pero lo ideal sería la dopamina. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los otros signos de choque, estos pacientes van a tener bradicardia. ¿Qué pasa cuando un paciente que tiene frecuencias cardíacas normales de repente está teniendo bradicardia? ¿Qué signos y síntomas van a presentar? Cianosis, porque no va a estar circulando bien la sangre. Cefalea, ¿qué más? El deterioro neurológico, no le va a llegar suficiente flujo de sangre, por eso porque estamos hablando de que está bradicárdico y hipotenso. ¿Ya? Entonces tiene deterioro neurológico, ¿no es cierto? Va a estar con sudoración, hipoperfusión tisular. Entonces el paciente necesita de sí o sí una droga vasoactiva, además del flujo de cristaloides regular para poder estabilizar esto, tener una buena frecuencia cardíaca y el flujo cerebral y renal, porque el primer órgano que se daña cuando el paciente está en choque es el riñoncito. Necesitamos mantener presiones arteriales estables. Los estímulos que provienen del tronco cerebral atraviesan la médula cervical, torácica alta antes de llegar al abdomen, el sistema nervioso central, por lo que cualquier lesión medular con bloqueo farmacológico arriba de T6 puede bloquear estos reflejos cardioaceleradores y vasoconstrictores, provocando hipotensión severa por vasoplejía, descenso de la precarga por disminución del retorno venoso, más una bradicardia que acentúa la hipotensión arterial. En el patrón hemodinámico de choque cardiogénico, el gasto cardíaco bajo, disminución de la precarga con una presión venosa central baja y una disminución de la resistencia vascular sistémica. Por tanto, el paciente hipotenso. Las causas pueden estar variadas, las más frecuentes son anestesia general profunda, porque deprimió el sistema nervioso central, el centro vasomotor, anestesias raquídeas, especialmente cuando se extienden por la médula espinal, bloqueando las raíces nerviosas simpáticas, neuropatías periféricas, como ¿cuál es el paciente que más frecuente tiene neuropatía periférica? Los diabéticos, entonces ya van a empezar a afectar las raíces nerviosas y entonces ya afecta y el paciente entra en choque neurogénico en muchos de los casos. Los signos y síntomas es hipotensión con presión del pulso amplia, frecuencia cardíaca normal o bradicardia, el paciente está polinético y una respiración diafragmática. Ustedes van a ver que respiran como cuando les digo yo, el paciente deteriora neurológicamente. ¿Y cómo respira? Como abdomen, ¿no? Como los bebés van a tener esta respiración diafragmática. Muchas veces por el deterioro neurológico, por esa bradicardia extrema, nuestra primera, como en toda terapia de choque, nuestro primer objetivo es mantener una buena oxigenación. Entonces, si ven que tiene LASGO igual o menor a 8 o cualquier otro criterio de intubación, se lo intuba. Si no, se lo puede mantener con oxígeno. Doble vía periférica, y si vamos a usar drogas vasoactivas, empezar a usar las drogas vasoactivas si es necesario. Para eso ya necesitamos colocarle una vía central al paciente. Soporte respiratorio y circulatorio es lo primero, mantener una buena volevia cristaloides y coloides.
Y en el caso de cardiovasculares necesitamos adrenalina, que es un poquito más difícil de manejo con la adrenalina porque los pacientes o taquicardizan demasiado o hipertensan muy rápido, porque sabemos que es un poquito más concentrada, por eso lo usamos en los pacientes en paro cardiorrespiratorio. Pero tenemos noradrenalina, dopamina y dobutamina que ustedes ya saben manejar para usar en este tipo de choque. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a ir al choque séptico, pero ahí voy a cambiar de diapositiva. Cuando hablamos de choque séptico, estamos hablando de que el paciente está con un foco infeccioso, pero más allá. ¿Ya? Por tanto, necesitamos un manejo un poquito más avanzado. Aquí sí nos llegamos a marear un poquito con los antibióticos, porque mucha información en un ratito prácticamente. Pero tienen que tener en cuenta que estamos hablando de un foco infeccioso que se convirtió en una sepsis que inestabilizó hemodinámicamente al paciente y ya tiene riesgo de vida inmediata. ¿Ya? Por tanto, cuando estamos hablando ya de una sepsis, tenemos que activar el código sepsis. El código sepsis nos dice que tenemos que cultivar e iniciar antibióticos dentro de la primera hora de ingreso del paciente. ¿Ya? Ahora, aquí se torna un poquito más difícil, porque si bien tenemos un choque hipovolémico, como siempre les digo, es evidente ver el sangrado masivo, náuseas, vómitos, que puede llevar a que el paciente se torne el choque séptico, pero es bien evidente, o sea, pérdida de líquido pomposa. El choque anafiláctico se ve en rash cutáneo generalizado. Y algo que muchas veces en los sépticos tenemos algunas petequias porque hay alteraciones de la población y a eso es, ahorita lo vamos a ver. Pero no es como la anafilaxia es distinta, ¿no? A veces ustedes ven las lesiones hasta son sobrelevadas, a la digitopresión desaparecen. Conocen, ¿no? El rash cutáneo por una anafilaxia. Es un poquito más pomposo también. El neurogénico. El neurogénico debe estar choque neurogénico, estará choque séptico. Pero sabemos que normalmente hay antecedente de un trauma raquimedular, punción lumbar, anestesia raquídea, anestesia epidural, anestesia general que fue más allá, o sea, demasiado prolongada. Ya te vas dando idea, ¿no? Pero con el que más frecuente se podría confundir es con el cardiogénico. Muchas veces van de la mano, muchas veces por la demanda del cuerpito a esta sepsis el paciente entra en choque cardiogénico. ¿Ya? O sea, que tú le vas poniendo vasoactivos y no responde. Es porque el paciente también está en choque cardiogénico, o sea, no está respondiendo, para eso lo requiere un poquito más allá. Pero es su diagnóstico diferencial más frecuente. Pero tienen que tener en cuenta que incluso su manejo es un poquito más difícil, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es la causa más frecuente de un choque cardiogénico? Una neumonía hospitalaria. No, de un choque cardiogénico. Ah, El infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Y el infarto agudo de miocardio normalmente empieza, produce dolor y el paciente va rapidito al hospital. Máximo tardará 12 horas, un día. ¿Ya? Si te pones a pensar un choque hipovolémico, si tuvo un accidente, se fracturó, o sea, no va a tardar en ir al hospital, es inmediato, ¿no? Entonces compensas un poquito más rápido esa hipovolemia. Si es que está produciendo vómitos y diarrea, el paciente a la tercera diarrea ya están corriendo prácticamente al hospital. Es muy rara vez que se aguantan mucho. Que muchas veces este tipo de proceso es secundario a algo infeccioso también, que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? El choque neurogénico, sí, es por la anestesia, al momento empiezan a tener la bradicardia. O sea, uno hace una mala punción lumbar y el paciente, la frecuencia cardíaca baja. Y vos dices, se deprimió el sistema nervioso central, mierda, se hizo un choque neurogénico. Es inmediato. Pasa que con el séptico el paciente no deja. O sea, es una neumonía, está con 2, 1, 2, 3, 4,
5 semanas y cuando ya están demasiado mal, recién van a respirar. Están con pie diabético, empiezan la heridita, perdón. 1, 2, 3 semanas hasta que el pie no está negro y podrido, no van a respirar, lamentablemente. Si es una infección urinaria, tienen disuria, por ejemplo, tenés, no sé, toman, siempre me vienen, ay, sí, yo tomé mi, ¿cuál es este famoso? Lo que toman, la norfloxacina con su uridón F. Pues yo tomé uridón, doctora, y no me hizo nada. Llevo 3 semanas así. Cuando ya ves la leucocitos de 24.000, con callados 12, el paciente ya. Y además que ya por sus automedicaciones hasta son multiresistentes, ¿no? Ese es el problema de este tipo de patología. O sea, el paciente se deja tanto, ya está hemodinámicamente inestable, el proceso infeccioso es de semanas, el manejo es un poquito más difícil, ¿ya? Porque es algo muchísimo más crónico que el resto de los choques, lamentablemente. La sobrevida a este tipo de patología es menor. Por eso, cuando estamos hablando del código sepsis, nos dicen que si hacemos cultivos y antibiótico-terapia dentro de la primera hora de ingreso de la sobrevida, del paciente la sobrevida es del 80%, pero estamos entrando con una sobrevida del 80%. Pocos o muchos se pueden acusar en la sobrevida del paciente del próximo. Si se pasa de 1 hora, por hora que pase la sobrevida va bajando 10%. O sea, si llegas a pasarte o llegas a pasarte 12 horas y no le iniciaste antibiótico porque no encontraste el foco infeccioso o porque se dejó o porque X o Z motivo, te imaginas la sobrevida baja menos del 50%. Sobrevida del paciente, hablando de porcentajes, es altísimo. Ya el que te entre un 80% ya es altísimo. Entonces, el manejo es multidisciplinario porque normalmente vamos a necesitar de múltiples especialistas para controlar el foco infeccioso, sobre todo si el foco es quirúrgico. ¿Ya? De estos pacientes, más o menos 6 millones de personas fallecen por causa de sepsis. Ya, lamentablemente es una urgencia médica que si no se diagnostica y se trata de forma temprana puede ocasionar irreversiblemente daño a los tejidos, insuficiencia multiorgánica y poner en riesgo la vascularización. ¿Ya? Como les dije, es una patología que el paciente lo viene prolongando y postergando durante varias semanas, días, meses. Por ejemplo, ayer me llegó un niñito de 13 años, 4 semanas, una tos y expectoración, fiebre, y los papás lo medicaban con ibuprofeno, antigripales y ya, bueno, o sea, ya llegó con una sepsis por neumonía. Una cosa es que el paciente te llegue con un foco infeccioso, una neumonía. Otra cosa es que el paciente esté en sepsis, o sea, ya hay disfunción de órganos, ya que está poniendo en peligro la vida del paciente. Y otra cosa es que el paciente entre en choque séptico. En choque séptico y es una sepsis, hay falla multiorgánica, pero ya está con signos y signos de hipoperfusión, o sea, necesitamos drogas vasopresoras. ¿Ya? El manejo de una neumonía, de una sepsis por una neumonía y de una neumonía en choque séptico no es lo mismo. Primero, yo puedo manejar una neumonía incluso, sobre todo si es asociada a la comunidad, con medicamentos incluso en domicilio. Amoxicilina más ácido clavulànico, amoxicilina sulbactam, cefixima, vía oral, en su domicilio una neumonía asociada a la comunidad, podemos manejarla. Un foco infeccioso. Una sepsis, una neumonía, está produciendo sepsis, necesitamos antibiótico endovenoso, ya está fallando los órganos. El primer organito que me va a fallar es el riñón, por tanto ya empieza a presentar oliguria, trastornos de la coagulación si ya está fallando el hígado, alteraciones del estado de conciencia si ya está fallando el sistema nervioso central. Entonces ya necesito ir más allá. Ahí yo voy a optar por una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, que es amplio espectro, cultivo, inicio mi cefalosporina y una vez con el cultivo yo lo modifico el antibiótico según lo que vaya saliendo, ¿no es cierto? Pero ya estoy poniendo un antibiótico de amplio espectro. Si el paciente está en choque séptico, esto no va a ser suficiente. Hay que ir más allá, hay que ser muchísimo más agresivo porque el riesgo de vida es mayor.
¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Obviamente tenemos algún foco, ya sea bacteriano, viral, fúngico, que esté activando la cascada inflamatoria. O sea, va a afectar los macrófagos, las células endoteliales y va a activar la respuesta celular. ¿Ya? La respuesta inflamatoria con interleuquinas. Se activa el sistema de complemento, va a haber una vasodilatación en la circulación general, por tanto, esa presión va a empezar a descender. En la circulación, la microcirculación con las endotelinas y la angiotensina 2 va a haber una vasoconstricción y ahí empiezan a sufrir los organitos. El tromboxano y el factor de activación plaquetaria va a empezar a tener una respuesta inmunitaria y esta se va a tornar incontrolada. Va a haber inflamación a nivel de la lesión vascular, lesión endotelial, activaciones de los factores, aquí va a haber ya alteración en la coagulación, consumo de proteína C, por eso normalmente el PCR empieza a aumentar, ¿no es cierto? Un factor de inflamación, va a haber la vasodilatación que ya habíamos dicho, hipovolemia, depresión miocárdica, otra vez la inflamación controlada, alteración de la coagulantía, apoptosis, muerte celular, choque, falla multiorgánica y muerte. El consumo de energía en un paciente séptico es mayor. O sea, el corazón, el riñón, el hígado va a empezar a trabajar 3 veces más de lo que estaba trabajando. Y además, le está llegando muchísimo menos aporte. No le está llegando mucho oxígeno, no le está llegando mucha glucosa para su consumo, porque normalmente se va a ir todo hacia el cerebro. Entonces, por eso el primer órgano de fallar es el que está más abajo, el riñoncito. ¿Ya? Porque todo va a empezar a mandar al cerebro para que este no se vaya a deprimir. Y ahí es cuando ya vamos a activar el código sepsis. Que ya dijimos, para cultivar el antibiótico dentro de la primera hora. Entonces, si nosotros vemos que mi paciente tiene un foco infeccioso, lo vamos a oxigenar, le vamos a poner su vía venosa, periférica sobre todo, si es necesario el uso de drogas vasoactivas para estabilizarlo, lo vamos a pancultivar y vamos a iniciar su antibiótico de apresto. ¿Ya? Los pancultivos normalmente van siempre. Cultivo de secreción bronquial si es factora, si no hay que hacer el cultivo nasofaringeo. Hemocultivo y urocultivo de base, a todo paciente. Si tiene deposición de líquida, se le aumenta el coprocultivo. ¿Ya? En los objetivos que queremos lograr, normalmente para lograr un óptimo objetivo vamos a ponernos 6 horas. ¿Ya? Obviamente, en el código sepsis nos dice el antibiótico dentro de la primera hora, pero estabilizar dentro de las 6 primeras horas de ingreso del paciente. Por eso yo necesito tener una buena detección y diagnóstico precoz. Y ahí está cómo nosotros hagamos la anamnesis y el examen físico. Porque si hacemos una buena anamnesis, el paciente, los familiares, los amigos, la persona que lo lleva al hospital, o como les digo, el mismo paciente nos va a ir guiando e inclinando hacia el foco infeccioso. Porque obviamente si te dice el familiar estaba consciente hablando y de pronto tuvo un dolor de cabeza fuerte, empezó a hablar chueco, como se le dicen los familiares, y se durmió, ya no despierta. ¿Qué piensan? Y además ustedes van, lo examinan, hay rigidez de nuca, Kernin y Brusinski positivo, meningitis. O sea, y el familiar como que te va guiando, o el mismo paciente si está despierto te va a decir estoy con tos y estoy botando flema amarilla desde hace una semana. Estoy con fiebre, siempre viene. Me he medicado con amoxicilina, siempre se medican con amoxicilina y ellos piensan que es ibuprofeno, que es antiinflamatorio la amoxicilina, y no me hacen nada. Y sigo con esa tos y me falta el aire. Y ustedes van, le hacen el examen físico y escuchan roncus, sibilancias, los demás estertores. ¿Qué están pensando? O si les dicen, estoy con tos, pero no boto mucha flemita, pero me duele para tragar,
ven su vía aérea y ven esas amígdalas llenas de pus. ¿Qué van a pensar? O sea, el paciente te va inclinando, pero también está en cómo tú vayas a hacer el examen físico. Vamos más allá, un poquito más difícil. Te dicen, estoy con vómitos, ya estoy con diarrea, estuve con diarrea unos 2 días, pero como y vomito, y vienen retorcidos de dolor abdominal. Ustedes hacen examen físico, no hay ruidos hidroaéreos y palpan, el abdomen está tenso, doloroso, en tabla. ¿Qué sospechan? De una abdomen agudo, pero hay horas más allá adentro que nos pueden estar produciendo. Ahí hay que hacer un poquito más allá, ¿no? Entonces van a hacer una buena examen físico, una buena anamnesis, van a observar, puede ser que sí, apéndice. Si el paciente tiene antecedentes de cirugías previas, bridas y adherencias, está ocluyendo, ¿no? Si el paciente te dice que viene con disuria por aquilitenismo al orinar, ve que tiene sangrecita y está más oscura y huele mal, ¿qué les va a decir? Una infección urinaria, ¿no es cierto? Las infecciones de partes blandas son un poquito más evidentes porque se pueden ver. Las más frecuentes, los pies diabéticos, celulitis y ¿qué más? La celulitis, la erisipela, que son las más frecuentes, pero son bastante evidentes. El pie diabético hasta fétidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir con una detección precoz porque el paciente o nos va a inclinar, o los familiares o la gente nos va a inclinar hacia el foco infeccioso, o nosotros en el examen físico nos vamos a ir dando cuenta de cuál probablemente sea el foco infeccioso. Si tenemos una infección urinaria, vamos a tener una percusión positiva o dolores en puntos o laterales, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir. Además, que necesitamos de medios de diagnóstico, lógico. Si vamos a pensar infección en un sistema nervioso central, primero tenemos que hacer una tomografía para ver que no haya edema cerebral o descartar accidentes cerebrovasculares. No vamos a estar funcionando a una hemorragia esparanoidea para hacerle la percusión lumbar. Si vemos que la tomografía está limpia, sí, hay que hacer la percusión lumbar para rescatar líquido cefalorraquídeo, para cultivarlo, hacer los citoquímicos, ver cómo está. Pulmonar, vamos a necesitar lo más frecuente es tomografía de tórax. Si es cardíaco y estamos hablando de una endocarditis, un ecocardiograma, ¿no es cierto? Abdominal, normalmente con una ecografía va, porque ya vamos a ver si hay líquido libre en cavidad abdominal y aunque no encuentren un foco, tienen que entrar a una laparotomía exploratoria, ¿no es cierto? Radiografía de abdomen de pie, suboclusiones intestinales, ¿no es cierto? Exámenes de orina, para ver cómo está la orina del paciente. Sí puede ser por un foco urinario, tal vez una tomografía de abdomen y pelvis para ver si hay litiasis renal, que está produciendo la infección. Endometritis, necesitamos hacer Papa Nicolau, toma de muestra de cultivos del cuello y de las extremidades. Obviamente se van a hacer radiografías para ver si hay compromiso óseo o solo es en partes blandas, ¿no? Y ahí vamos a ir el manejo temprano para hacer un tratamiento oportuno. Si ya vemos un foco, si ustedes me dicen ahorita, yo les estoy presentando al paciente, prácticamente ni tardamos ni 15 minutos y ya tenemos sospecha de un foco infeccioso, ¿no es cierto? Al hacerle la anamnesis y un examen físico ya tienen sospecha de un foco. Mientras están haciendo anamnesis, ustedes ya pueden ir cultivando al paciente. Terminan de hacer, sospechan del foco y al iniciar su antibiótico. Si ustedes lo ven, no tendríamos por qué demorar más de una hora. La cosa es que lo cultiven rápidamente al paciente. En el manejo integral del paciente, vamos a ver de acuerdo a lo que conlleva si está en falla multiorgánica o no, y la monitorización y vigilancia de la progresión de la falla multiorgánica. Para eso yo también necesito saber si el paciente tiene sepsis, ¿no? Para los pacientes que están sospechando de una infección, podemos hacer el quick SOFA. Si tenemos más de 2 puntos en el quick SOFA, que es una escala de coma de Glasgow-Melon al 13, frecuencia respiratoria mayor a 22 o presión arterial sistólica menor a 100, si ya tenemos 2 puntos o más, tenemos un quick SOFA positivo, ya es un paciente que probablemente venga con sepsis.
O sea, un foco infeccioso en anamnesis, en el examen físico, más alteración de estos tres factores ya nos está inclinando a una sepsis. Pero como les digo, una sepsis no siempre llega a entrar en una falla multiorgánica, ¿ya? Cuando ya llega a entrar en falla multiorgánica, los pacientes cumplen un criterio más allá, ya son un SOFA positivo, que significa que tienen alteraciones del sistema nervioso central, la PAFI está alterada, o sea, no está ventilando bien, está entrando un distrés respiratorio, necesitamos los opresores, la función renal está demasiado alterada, muy importante, el hígado está fallando y los factores de coagulación están alterados. Por lo tanto, normalmente vamos a tener bilirrubinas aumentadas, transaminasas aumentadas, TP prolongado y plaquetas bajitas. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando que el paciente está entrando en una falla multiorgánica. Probablemente un choque. Ahí vamos más allá. Si aún así estamos entre la duda de que si mi paciente está en un choque séptico o un choque cardiogénico, vamos a pedir los factores de infección. Entre el primero que vimos es la proteína C reactiva, pero no nos olvidemos que la proteína C reactiva está en la cascada inflamatoria y que incluso una anafilaxia nos puede producir alteración en la cascada inflamatoria o alteración en la proteína C reactiva. Más efectivos, lactato y procalcitonina. La procalcitonina la más específica, porque el lactato también puede aumentar en los pacientes con deshidratación extrema. ¿Ya? Fácil tener el lactato porque los tenemos normalmente en las gasometrías. Y la PCR es fácil de tenerlo porque lo toman y sale en minutos. La procalcitonina es un poquito más difícil de poderla tomar, demora un poquito más en salir, pero si sale positiva ya, o sea, no hay vuelta atrás, es un paciente séptico, ¿ya? Pero obviamente si ya tiene todos estos criterios, no le vamos a seguir dando vueltas. El paciente está en mucho peso. Entonces vamos a iniciar fluidoterapia, lo que requiere vasopresores para mantener la presión arterial estable. En el manejo, como siempre decimos, lo primero es la oxigenación. Las cargas con cristaloides, que son necesarias porque necesitamos hidratar adecuadamente. ¿Ya? Ahora el manejo de los líquidos están por cargas, uno lo va haciendo carga hasta que tenemos signos y síntomas de sobrecarga hídrica y frenamos. Y lo dejamos con una hidratación en dosis de mantenimiento que sería 30 ml/hora en las 3 primeras horas o de acuerdo al requerimiento del paciente en las siguientes posteriores horas. Sí o sí antibiótico dentro de la primera hora. Protectores gástricos, porque normalmente los antibióticos son gastrolesivos. Si el paciente tiene alteraciones y está con alteraciones en la coagulación, o sea, está coagulando demasiado, o hay probabilidad de que el foco sea óseo, por ejemplo, que nos haga un TEP porque es una fractura expuesta, podemos hacer heparina de bajo peso molecular. Pero normalmente no la vamos a emplear porque los pacientes llegan en coagulación intravascular diseminada normalmente, así que muy pocas veces lo usamos. Los controles glucémicos. Si el paciente padece diabetes o no y se está presentando por las sepsis glicemias altas, las glicemias altas hacen que se prolifere la infección. Entonces se necesita mantener glicemias estables, ya no mayores a 180 miligramos decilitros, y el control de las glicemias es por insulina no venoso y la insulina que se usa es la cristalina, ¿ya? Muchas veces nos hacen hipocalcemia, alteraciones de sodio y potasio y hay que ir controlándolas, y normalmente nuestros pacientes entran en acidosis metabólica y hay que corregir el bicarbonato. Si no corregimos ese bicarbonato y el bicarbonato permanece igual o menor a 15, no van a funcionar nuestros vasoactivos porque esa acidosis metabólica no va a permitir que se metabolicen adecuadamente y el riñoncito va a empezar a fallar más aún de lo que ya está sufriendo. Entonces necesitamos corregir el bicarbonato. Ya saben un criterio, pH igual o menor a 7 o un bicarbonato igual o menor a 15. Entonces lo corrigen el bicarbonato, ¿ya? Una vez hacemos la resucitación inicial y vemos que no hay respuestas a los cristaloides, que el paciente permanece hipotenso,
con signos de hipoperfusión tisular, cianótico, con deterioro neurológico, vamos a ir a los vasoactivos. La noradrenalina es el vasoactivo de elección. Puede ir combinado a la dobutamina si ustedes ven que ya está haciendo alteraciones en la precarga y en la postcarga, o sea, en miembros inferiores. ¿Qué más? Ingurgitación yugular. Entonces ya está habiendo una falla de bomba, podemos hacer dobutamina. Mientras tanto, la noradrenalina como vasopresor periférico va muy bien. Si necesitamos transfundir hematías, se trata de transfundir. Si va a entrar a cirugía o hay signos de hemorragia o va a haber algún procedimiento invasivo, se transfunde plaquetas, porque no nos olvidemos que hay alteración de la coagulación y hay disminución de las plaquetas por la coagulación intravascular diseminada en la que entra el paciente por la falla multiorgánica. ¿Ya? Entonces, si estamos en coagulación, vamos a hacer transfusión de plasma fresco congelado. ¿Ya? Y aquí viene la controversia, el uso de corticoides. ¿Qué pasa con el corticoide? ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando administramos corticoides en dosis altas? Ya sea mineralocorticoide o cualquier otra corticoide. Exacto, afecta al sistema inmune. Pero normalmente es usado en las terapias, por ejemplo, para trasplante en dosis altas para disminuir el sistema inmune y puede haber adaptación a ese órgano que te transfirieron. Pero como base, no nos olvidemos que son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Los corticoides son creados para eso, para la inflamación. Entonces, si el paciente está con buen manejo de cristaloides, se lo hidrató bastante bien, está compensada la parte de la acidosis metabólica, electrolitos, aún así necesité drogas vasoactivas. Empecé con dosis bajitas, pero ya llegué a las dosis tope y mi paciente sigue hipotenso con signos de hipoperfusión tisular, voy a hacer mineralocorticoides. ¿Ya? Uno que me va a estimular en las dosis altas para mejor perfusión continua, me va a estimular a nivel central el mineralocorticoide, porque no nos olvidemos que incluso las drogas vasoactivas, ya sea la sintética o la dopamina, son neurotransmisores que nos van a ayudar a que genere la respuesta de activación vasoreceptora, o sea, va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a mejorar esa vasoconstricción para que esas drogas vasoactivas se potencialicen y hagan un mejor efecto. Y su segundo pro es que nos sirve como antiinflamatorio. Y si estamos teniendo una cascada de inflamación activada descontrolada, el corticoide como antiinflamatorio nos va a ayudar, ¿ya? Pero solo se usa corticoide si no hay respuesta a los vasoactivos después de haber estabilizado el medio interno, ¿ya? O sea, primero estabilizamos medio interno, después vamos a los vasoactivos. Si aún así no hay respuesta, ya nos vamos a los mineralocorticoides como última opción, se podría decir, ¿ya? Una vez hayamos planteado esta terapia, el inicio de la terapia, obviamente necesitamos el control del foco, un control de foco adecuado según el diagnóstico microbiológico precoz es lo ideal. Dijimos y repetimos que hasta el cansancio para que se les quede grabado dentro de la primera hora de ingreso del paciente. Y aquí empieza lo feo. Antibióticos. Para saber qué antibióticos tenemos que saber qué flora abunda en el organismo, ¿no es cierto? Repito, estos antibióticos están planteados en un paciente en choque séptico, no es nuestra primera línea, o sea, yo no voy a usar en todas las neumonías asociadas en la comunidad estos antibióticos. Estos antibióticos se están usando en un paciente que ya está en falla multiorgánica, con vasoactivos, hemodinámicamente inestable, o sea, en choque séptico, con neumonía asociada a la pulmonía. Normalmente, como les digo, esta puede ser manejada con amoxicilina, cefalosporinas y oral. Si estamos en una neumonía que está haciendo sepsis, puede manejarse solamente con ceftriaxona,
Pero si ya estamos hablando, entró en choque, hay que asociarla a una quinolona, ¿ya? Si el paciente es alérgico a las cefalosporinas o a las penicilinas, se va netamente por el quinolona, pero lo ideal es asociarle. Y ustedes vean, van a ver una constante, nuestra famosa ceftriaxona, que solita pega muy bien de la cabeza a los pies, pega bien en la parte neurológica, pega muy bien en la parte pulmonar, vías aéreas superiores e inferiores, gastrointestinal, urinaria, porque como no se metaboliza en el riñoncito, da muy bien para las infecciones urinarias, no hay que modificar su dosis según función renal, y parte celulares. Pero si ya estamos hablando del paciente en choque séptico, hay que combinarlo con algo más, porque solita no va a ser mucho, porque ya el paciente está en falla multiorgánica, no nos olvidemos. Entonces aquí la combinamos con un aleo. Si el paciente aún así se descompensa, se va más allá y se van a los antibióticos de cuarta generación, como van en normal. Pseudomonas. Acá estamos hablando de un paciente que tiene antecedentes de infecciones hospitalarias o que estuvo internado los últimos 3 meses en el hospital o que ya va con internaciones prolongadas. El paciente del sector adquirió una neumonía por una pseudomona, y además está en choque séptico, vamos a ser agresivos. Aquí se inicia piperacilina, tazobactam más una quinolona. Si en el caso de que sea alérgico, amikacina más una quinolona. Lo ideal es empezar con esto, ¿ya? Sí o sí. Esperamos cultivos y según cultivos se modifica el antibiótico. Pero de estas terapias son las de inicio hasta recibir los resultados de los cultivos. Aquí estamos hablando de una neumonía con abscesos pulmonares o neumonías por broncoaspiración. De inicio van con piperacilina, tazobactam o ertapenem, que también se puede hacer. Clindamicina, levo, también se puede hacer. No tan efectivo y no tan bueno como un paciente en choque, pero sí. Lo ideal es piperacilina, tazobactam. En pacientes meticilino resistentes, o sea, ya recibimos el cultivo de cualquiera de estas neumonías y el paciente es meticilino resistente, sobre todo en los intrahospitalarios, ¿ya? El paciente tiene que recibir linezolid porque lamentablemente es a lo único que suelen ser sensibles estos antibióticos, estos gérmenes, los meticilinos resistentes. Esa sería como nuestra última opción. Pero normalmente decimos que hay sospecha de SARS cuando el paciente ya nos ha hecho un cultivo meticilino resistente o recibimos el cultivo actual que es meticilino resistente. Después se maneja con este tipo de antibióticos. ¿Alguna pregunta en mi área? ¿Pulmonar? Ya. Infecciones abdominales. Si tenemos peritonitis espontáneas, si ya estamos hablando de que hay falla hepática, porque ya estamos hablando de que el paciente está hemodinámicamente estable, el antibiótico de elección sería ceftriaxona, ¿ya? 1 gramo cada 12 horas, o sea, 1 gramo en 24 horas. Si es alérgico podemos hacer astriana, ciprofloxacina, pero lo ideal en este tipo de peritonitis, todo estamos hablando de espontáneas, es cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios, que es toda la flora gastrointestinal. Para eso, ¿qué necesitaríamos? El triple esquema famoso de los cirujanos, ¿se acuerdan cuál es? Ceftriaxona o cefotaxima. Ah, exacto, amikacina. ¿Y cuál más? Ajá. Amikacina, cefoamicagenta o cefoamicametro, que a mí me gusta mejor. El triple esquema de los cirujanos, siempre ponen esos 3 antibióticos, aunque no esté escéptico. Pero de todos modos, funciona muy bien. Si vamos a ir más allá, obviamente lo ideal, si estamos hablando de que el paciente esté hemodinámicamente inestable, ¿ya? En nasosepsos hepáticos, peritonitis secundarias, apendicitis, diverticulitis, colelitiasis o colangitis, vemos que ceftriaxona
o ceftriaxona va muy bien con metronidazol, ¿no es cierto? Podemos hacer triple esquema, también podemos hacer piperacilina, tazobactam, va muy bien. El meropenem con o sin amikacina también va muy bien, pero en orden de prioridad no lo tenemos porque ya el meropenem es una cosa más avanzada, ¿no? Los alérgicos a las penicilinas, metronidazol, cipro también va muy bien. Y si pudiéramos, Astrionam con digiciclina podría ir muy bien, aunque no es muy frecuente encontrarlos en nuestro medio. En Brasil sí hay, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es, si en una primera instancia sea cefo, amica, metro o ceftriaxona, amica y metro, y si el paciente está muy hemodinámicamente inestable, hacer mero y vamos. Es el esquema que a mí me gusta para la parte abdominal, pero podemos optar por este esquema. Infecciones urinarias. Hablamos de periodontitis, prostatitis, epididimitis y ortitis sin manejo de instrumentación. Significa que no han sido manipulados instrumentalmente, o sea, no se le han puesto Sonafole, doble J, litotripsia, no se le ha hecho nada. Para eso, muy bien la ceftriaxona, pero sí o sí hay que combinarla con la amikacina, que va muy bien para la parte urinaria, ¿ya? Si ya hubo manipulación urológica, o sea, se le colocó doble J, Sonafole, se le hizo litotripsia o cualquier otro procedimiento, el paciente necesita piperacilina, tazobactam más amikacina, ya no la ceftriaxona, ya como que no le va a hacer mucho, porque ya hubo exposición al medio externo, ¿no? De esa parte. Si son alérgicos, la ciprofloxacina va muy bien, o la amikacina, pero no nos olvidemos que esa quinolona necesita justa de dosis renal. Entonces, como que no va a ser una optimización de la dosis si le damos según dosis renal. Yo prefiero que sea piperacilina, tazobactam más amikacina o meropenem, ¿ya? Meningitis. En las meningitis, si no está inmunocomprometido, es un paciente que hizo un foco infeccioso, lo ideal sería cefotaxima o ceftriaxona en dosis meningia, que aquí estamos aumentando, es 2 gramos cada 12 horas, dosis meningia, o 1 gramo cada 8 horas de vancomicina. Si los asociamos es ideal, porque ya estamos hablando un poco del sistema nervioso central, así que es imperativo asociarlo todos los antibióticos para poder cubrir. Si el paciente está inmunodeprimido, con VIH, hepatitis, tuberculosis, meropenem más banco va de inicio, ¿ya? Estamos hablando de dosis meningia de meropenem y vancomicina desde el primer día. Después podemos suspender y hacer la ampicilina o ceftriaxona, pero lo ideal es meropenem banco. Las heridas traumáticas secundarias a cirugías, derivaciones ventriculoperitoneales, ventriculares externas, lo ideal también es iniciar meropenem banco porque ya hay contacto con el exterior, que si estamos en un hospital es contaminado. Entonces, meropenem banco. Si notan, no son nuestros antibióticos de primera elección, solo que estamos hablando de que el paciente esté inestable, por eso vamos directo al antibiótico fuerte, ¿ya? Pieles y partes blandas, fascitis, miositis, necrotizantes, mionecrosis, piperacilina, tazobactam, meropenem, 2 gramos cada 8 horas, pero se tienen que asociar a clindamicina o prednisona. Si me dan a escoger, mero sería de elección. Infecciones, heridas quirúrgicas, abdominales, genitourinarias, piperacilina, tazobactam, meropenem sería de elección. Si tenemos alergia, digiciclina inicial y luego podríamos asociarla a amica o citro. Pero si estamos hablando ya de un paciente que tiene herida quirúrgica, sobre todo cuando fueron después de laparotomías exploratorias grandes, o que estuvo con bolsa de Bogotá o algo así, lo ideal es ser agresivo y hacer piperacilina, tazobactam. Si estamos hablando de celulitis, podemos ir bien con una cloxa más una ceftriaxona o una cefotaxima. Y en alérgicos podemos hacer penicilina con el mesolit o clindamicina. Lo ideal
sería ceftriaxona clinda, que es combinarlos los dos. Va muy bien juntos. Si es celulitis, si es pie diabético inicial, podemos hacer ceftriaxona clinda, pero si ya vemos que hay mucho compromiso de la extremidad y para evitar que llegue a una amputación, lo ideal es hacer piperacilina tazobactam. Y vean que aquí estamos siendo agresivos. Estamos hablando de linezolid desde el inicio. Es la única vez que vamos a, aparte de los inmunocomprometidos, optar por linezolid. ¿Ya? Focos óseos. Artritis, osteomielitis, va muy bien con clozapilina, ceftriaxona o cefotaxima. También podemos hacer linezolid y levo, podría muy bien, pero la ceftriaxona va a pegar muy bien en las artritis sépticas. Podemos hacer vancomicina también, podemos hacer así. Flojos ginecológicos, la cavidad pélvica y ginecológica, al igual que la parte abdominal, necesitamos cubrir gram positivo, gram negativos y anaerobios. Por eso, si tenemos una enfermedad pélvica inflamatoria, cefotaxima más doxiciclina sería lo ideal, ¿ya? Endometritis con ceftriaxona o metronidazol clinda, y la corionitis, ácido clavulánico, micacina, en todo caso clinda, ¿no? Ahora, si me da a hablar, yo estoy buscando un foco infeccioso, voy a querer hacer ceftriaxona y clinda para cualquiera de estos focos, sería una idea, ¿ya? Y si no nos tolera la clinda, metronidazol, porque la clinda produce harta diarrea exosa. Endocarditis. En una endocarditis, si dijimos que necesitamos pancultivos al ingreso del paciente, cuando estamos sospechando de endocarditis vamos a realizar hasta 4 cultivos, 4 extracciones de cultivos, ¿ya? Si el paciente no tiene catéter, va a ser un doble cultivo, un cultivo por 2. Si el paciente tiene catéter, se cultiva miembro superior izquierdo, miembro superior derecho y cada lumen del catéter, ¿ya? Por tanto, vamos a ver si es una válvula nativa, o sea, no tiene catéter, no tiene prótesis, no tiene, ¿cómo se llama?, marcapaso. Lo ideal es, y es agudo, ampicilina closa. Si es alérgico, vancomicina. Si es válvula nativa subaguda o crónica, vamos a poder hacer ampicilina, ceftriaxona, vancomicina y genta si es alérgico a la ampicilina. Pero ya sea aguda o crónica, las últimas guías nos dicen vancomicina. Al igual que el usuario, pues, lo ideal es hacer vancomicina, ¿ya? Por drogas parenterales. Los usuarios de drogas parenterales son los pacientes que sí, evidentemente, consumen sustancias controladas, o los pacientes renales crónicos, los pacientes que tienen cáncer y están con catéter permanente para la medicación, se pueden sobreinfectar. Son focos endovasculares y necesitamos control de antibiótico de amplio espectro, que sería inicialmente la vancomicina. Si ya estamos hablando de una válvula protésica o una infección de marcapaso, verá que directo empiezan con la vancomicina. Entonces, focos endocárdicos, en resumen, ideal vancomicina. Ahora, si no encontramos un foco, si el paciente es extrahospitalario o no tiene antecedentes de haberse internado en los últimos 3 meses y no estamos encontrando un foco por X o Z motivo, no podemos encontrar, hacer una buena anamnesis. A veces los pacientes te llegan, solitos al hospital porque los encontraron en plena vía pública, están inconscientes, se hace un examen físico y ya se escucha todo, ¿no? Pulmones, hay abdomen con signos de irritación peritoneal, o sea, porque ya está entrando en una sepsis generalizada, falla multiorgánica, hay como que no tienes un foco clarito. Vamos a iniciar piperacilina, tazobactam o meropenem más vancomicina ingreso, ¿ya? Si el paciente es intrahospitalario, o sea que estuvo internado, por decirles, por una fracturita o una insuficiencia cardíaca, ¿qué más?
los pacientes lúpicos renales crónicos que entraron por su descompensación y no por un foco infeccioso y de pronto empezaron a tener focos infecciosos, pero no se puede llegar a diagnosticar porque ya son pacientes demasiado complejos. Por ejemplo, los lúpicos, si tú escuchas sus pulmones, tienen esos estertores constantes, o sea, que es difícil saber diferenciar si es algo infeccioso o es algo, igual los renales que tienen su derrame pleural que se sobrecargan, ¿no es cierto? Entonces es difícil saber si es un foco infeccioso o es algo de sintomatología de base. Ya sí nos diría, pues son pacientes complejos, pero ya van internados mucho tiempo, se añadirá al meropenem y vancomicina fluconazol, porque estamos hablando de que intrahospitalario los vómitos son bastante frecuentes. Entonces vamos a hacer mero banco fluco, ¿ya? Si no encontramos el foco, mero banco. Si es intrahospitalario, mero banco y fluco. Entonces, normalmente tenemos el objetivo de manejo dentro de las 6 primeras horas. Lo que queremos lograr es el manejo del paciente sépticos en una visión multidisciplinaria. Obviamente vamos a necesitar cirujanas, neurocirujanos, urólogos, traumatólogos, cardiólogos para tratar de convencernos del pequeño del foco infeccioso, siempre van a terapia intensiva. En el control de foco necesitamos un diagnóstico anatómico de la infección para el control de la fuente emergente y para proceder a una exclusión lo más rápido posible. Necesitamos mantener presiones arteriales medias, lactatos de sexo, saturaciones venosas centrales o mixtas, arteriales y venosas adecuadas, un buen flujo diurético y mejor de la presión venosa central dentro de las 6 primeras horas para aumentar la sobrevida de este paciente. Si ya están progresando falla multiorgánica, los controles son cada hora, controles mayores más estrictos. Necesitamos continuamente repetir las analíticas de sangre para el SOFA, lactato, procalcitonina y las gasometrías arteriales para las oxigenaciones, reevaluación continua de la estabilidad clínica y normalmente, como les digo, los pacientes van a terapia intensiva. Eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? No, monocultivo es un cultivo. O sea, tú puedes hacer un monocultivo si no hay signos de sepsis, estás pensando en una infección urinaria, examen de orina y urocultivo, un monocultivo, no hay problema. Si el paciente ya está en sepsis, independiente de que haya entrado en choque o no, pero está en sepsis, se hace pancurtivo. Cultivas vía aérea, ¿ya? Cultivas sangre, cultivas orina, y si el paciente ha tenido o hay sospecha de algo gastrointestinal, heces, ¿ya? Si es pectora, cultivo de secreción bronquial. Si no es pectora, se hace cultivo de hisopado nasofaríngeo, o sea, todo hay que cultivar toda la vía aérea superior. Hemocultivo, porque el foco infeccioso ya está circulando en sangre. Y urocultivo, porque normalmente va acompañado, hay alta sospecha de infecciones urinarias. ¿Ya? Mañana hay prácticas normales. ¿Otra pregunta? Vamos a darle trabajo. ¿Cómo? Vamos a darle trabajo. Claro, ya tenemos que estar viendo esta semana